Ok, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Como les decía ayer, cada tema que yo he colocado en el listado es una clase que nosotros vamos a llevar. Hoy día nos toca hablar ya sobre la teoría del hormigón preesforzado. Ayer habíamos analizado cómo se había creado el hormigón preesforzado, cuáles son los principios básicos, y hoy día vamos a empezar directamente a hablar sobre el hormigón preesforzado. Aquí nos podemos ver que preesforzar una estructura es introducir en la misma esfuerzos permanentes antes y durante la aplicación de las cargas externas, estados elásticos previos. ¿Qué significa estos estados elásticos previos? Significa la contraflecha que estamos creando para volverla una estructura elástica de una estructura plástica. Estamos empezando a darle elasticidad a nuestra estructura y estamos transformando una estructura plástica y débil en sí en otra elástica a la cual se puede aplicar la teoría de las estructuras, pero para esto siempre tenemos que velar seguridad y economía. Por lo general, el preesforzado consiste en hacer pasar a través de la estructura cables o torones estirados por medio de gatos hidráulicos, para la cual se debe colocar anclajes en los extremos para garantizar que la tensión que nosotros hemos creado de compresión permanezca dentro de ella. Esta fuerza de P, con el cual estiramos los cables y después los anclamos, estos cables al tratar de volver a su posición inicial nos está creando una fuerza de compresión interna que va a ser permanente. Entonces, ya sea por el eje neutro o creando cuando pasamos por el eje neutro, lo vimos ayer, nos queda una compresión pura. Pero si despasamos creando una pequeña excentricidad, vamos a crear un momento interno. Entonces, este momento interno más la compresión pura son las que van a aguantar todas las cargas externas, las tensiones que produzcan las cargas externas. Esta excentricidad E la colocamos debajo del eje neutro porque la intención que nosotros queremos es crear una deformación, una contraflecha hacia arriba. Y en el momento que nosotros creamos esta contraflecha hacia arriba, obviamente tenemos que cuidar que esta tracción que se produce en la fibra superior sea absorbida por el hormigón, ya que no vamos a tener ningún fierro que nos aguante la tracción producida en la fibra superior. Acuérdense que estamos deformando hacia arriba nuestra estructura, por consiguiente esta contraflecha no debe superar la admisible. Y esta fuerza de preesforzado calculada en función de las tensiones provocadas por las cargas externas debe ser incrementada en su valor considerando las diferentes pérdidas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros pesamos la estructura y empezamos a cargarle las cargas de carga viva, el peso propio, etcétera, etcétera. Y esto va relajándose, o sea, la deflexión, la contraflecha que hemos creado empieza a bajar.
Entonces estamos disminuyendo tanto la tracción en la fibra superior como la compresión en la fibra inferior. Acuérdense que ayer lo que les explicaba es de que el momento del pesado se producen las mayores tracciones en la fibra superior, pero también las mayores compresiones en la fibra inferior. Y según se vayan introduciendo las cargas, o cargando la estructura, en la fibra superior va a ir disminuyendo esta tracción y en la fibra inferior va a ir disminuyendo esta compresión. ¿Hasta qué punto? Hasta que nunca pase en la fibra inferior a negativo. O sea, que nunca se produzca tracción en la fibra inferior. En el momento que se produce tracción en la fibra inferior, lamentablemente se produce la tracción de la estructura. Y al producirse la tracción de la estructura va a colapsar inmediatamente. No tenemos armadura de tracción. Por consiguiente, tanto actuar como un lecho elástico, en que cada vez que pasa el tren tipo baja, vuelve a recuperar su posición inicial, vuelve a pasar el tren tipo, vuelve a bajar, vuelve a subir, estamos en un lecho elástico. Los cables o torones se van relajando y van perdiendo su tensión. Además, existe también la pérdida, desde el momento que nosotros vaciamos la estructura. Nosotros, ustedes han debido ver eso, ustedes tienen un encofrado, vacían con hormigón y ven que al día siguiente se ha reducido eso, desde la altura del hormigón. No está al nivel de la madera. Y esto es por la pérdida de humedad que se ha producido. Es que sí que el agua entra en reacción con el cemento, haciendo hervir la mezcla y produciendo el endurecimiento del hormigón. Por consiguiente, esa pérdida de humedad hace que la altura de nuestro vaciado sea menor. Eso se llama pérdida por contracción. Como este tipo de pérdidas existen muchas. Entonces, si nosotros no consideramos esto, quiere decir que empezamos con el nivel de cálculo y según se vayan produciendo las pérdidas va a colapsar en medio camino. Entonces, estas pérdidas hay que preverlas e incrementarlas ya en el momento de pesar. Entonces, quiere decir que en el momento, en tiempo es igual a 0, que es el momento de empezar a pesar, nosotros aumentamos ese porcentaje de pérdidas. El porcentaje de pérdidas mínimo que se debe considerar es el 20%. Eso quiere decir que entre el preesfuerzo inicial, que es el preesfuerzo de cálculo, y el preesfuerzo final, se debe multiplicar por 1.2 el preesfuerzo inicial para obtener el preesfuerzo final de aplicación en el gato Freycinet para realizar el pesado de los cables. Este porcentaje ha sido estimado de que no se puede presentar menos del 20%. Entonces, si yo hago un cálculo del preesfuerzo inicial en tiempo es igual a infinito, que es donde actúan todas las cargas, entonces estoy calculando el esfuerzo mínimo que requiero para aguantar las cargas, pero no estoy considerando las pérdidas. Entonces, si en el tiempo es igual a infinito, donde actúan todas las cargas, yo calculo un preesfuerzo P sub 0, aplicar en el gato, tengo que incrementar las pérdidas que se van a producir en la vida útil de la estructura. Entonces, yo tengo un preesfuerzo final, que es el de aplicación en el gato en el momento del pesar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Primero, ¿se escucha claramente? Sí, que se escucha. Sí, que... ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que es el sistema del preesforzado? Sobre todo esto de nosotros calculamos en tiempos igual a infinito, considerando todas las cargas externas que nos van a producir un momento. Ese momento, dividirlo entre el módulo existente, nos va a producir una tensión. Esa suma de tensiones, con esa suma de tensión nosotros calculamos el preesfuerzo de cálculo. Y a ese preesfuerzo de cálculo aumentamos el porcentaje de pérdidas, que el mínimo es el 20%. ¿Está claro? Sí, está bien. Muy bien. Digamos entonces, esta fuerza preesforzada calculada en función de las tensiones provocadas por las cargas externas debe ser incrementada en su valor considerando las diferentes pérdidas que se produzcan en la vida útil de la estructura, es lo que decía, mínimo de pérdidas 20%. Ahora, existen dos métodos para realizar un preesforzado en la estructura. Y estos dos grandes familias significan
el pretensado y el posttensado. En realidad son dos que se llama pretensado o pretensado y posttensado o posttensado. ¿Qué significa eso? Significa si los cables han sido estirados antes del endurecimiento del hormigón o después del endurecimiento del hormigón. Vamos a analizar cada uno de estos sistemas, qué es lo que ocurre, pero al decir la palabra pre, quiere decir antes, y al decir post, quiere decir después. Generalmente esto se utiliza como pretensado y posttensado. La materia se llama preesforzado, entonces vamos a tener un sistema preesforzado, pretensado, un sistema preesforzado, posttensado, dependiendo si los cables han sido estirados antes del endurecimiento del hormigón o después del endurecimiento del hormigón. Estas son las dos familias que existen para poder realizar un preesforzado. Vamos a entrar a lo que significa la deformación que existe. Cuando tenemos en conceptos generales básicos una estructura de hormigón, cuando aplicamos una carga puntual o una carga distribuida, se produce una deflexión hacia abajo. Aquí estamos viendo se ha deflectado y en hormigón armado la estructura se queda así. No se mueve directamente, se queda deflectada. En cambio, y aquí vemos en el hormigón armado, tenemos el fierro que nos va a aguantar la tracción y el hormigón que nos va a aguantar las tensiones de compresión. En cambio, en el hormigón preesforzado estamos introduciendo una vaina, y en esta vaina estamos introduciendo los cables que al ser jalados nos va a deformar hacia arriba. Cuando vengan las cargas externas, esto va a actuar como una parte elástica. Va a bajar y va a subir, va a bajar y va a subir, va a bajar y va a subir, y ahí es donde se producen las pérdidas. Entonces, preesforzar para aumentar la resistencia última del elemento. Estamos optimizando, si quieren, respecto al hormigón armado. Estamos recuperando pasa la carga viva, se deflecta y vuelve a subir. Estas dos grandes familias existen, pretensado, pretensado, lo que les decía el posttensado. Hoy en día vamos a ver el sistema preesforzado, pero el método pretensado o pretensado, cualquiera de los dos. Este término pretensado se usa para describir cualquier método de preesforzado en el cual los torones se testan antes del colocado del hormigón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a colocar en un campo de tesado, este es un campo de tesado donde existen dos estribos totalmente rígidos, indesplazables, indeformables. Este es un estribo y este es otro estribo. Entonces, ¿cuál es el sistema pretensado que nosotros tenemos? Tenemos un campo de tesado que significa este de aquí, este es el campo de tesado, y antes de vaciar el hormigón nosotros anclamos a un lado y estiramos del otro lado. Entonces, primero estamos estirando los cables. Una vez que se han estirado los cables, entonces recién vaciamos el hormigón. Este hormigón está vaciado después de que han sido estirados los cables. En este sistema, fíjense que los cables tienen que ser totalmente rectos. No pueden haber cables curvos porque estamos tesando primero los cables. Entonces, primero tesamos los cables y después vaciamos el hormigón. Y una vez que el hormigón ha adquirido su resistencia cilíndrica, nosotros podemos recién soltar lentamente aquí los anclajes, en este punto, los soltamos, para que los cables, al tratar de recuperar su tamaño original, se produzca la compresión interna de la estructura. Es lo que estamos viendo. Y para esto, ¿cuáles son las condiciones que se tienen? Que las resultantes de los cables, porque esto no es un solo cable, pueden ser 20, 30 cables que están colocados. Entonces, según los cables que vayamos soltando aquí lentamente para evitar el chicotazo, las resultantes de esos cables siempre tienen que caer dentro del núcleo central. Dentro del núcleo central. Entonces, si nosotros por alguna razón nos saldríamos de este núcleo central, entonces estaríamos provocando tensiones de torsión. Y al provocar tensiones de torsión,
Supónganse que la resultante, aquí tenemos una serie de cables colocados y aquí tenemos otra serie de cables colocados. Generalmente en el sistema prepensado son monotorónicos, se pesa uno por uno, que es diferente al sistema postensado en que se aglutinan en un solo núcleo. En el sistema prepensado colocamos aquí los cables y aquí los cables, y si soltamos este y este, la resultante de eso tiene que caer dentro de este núcleo central. Al caer dentro del núcleo central estamos garantizando que no se va a producir torsión en la estructura. Entonces ha de ser una compresión perfecta. Ese núcleo central del caso B es igual al caso T, en caso de que sea una sección simétrica, y está equivalente, cuando estamos hablando de una sección rectangular, es igual a h sextos. ¿Eso qué quiere decir? Que la máxima excentricidad que nosotros podemos permitir en la resultante de los cables sea la excentricidad máxima. O sea, la excentricidad tiene que ser menor o igual a K sub B. Este es el sistema prepensado. Siempre la excentricidad. O sea, nosotros tenemos en el apoyo de la viga, aquí no puede exceder la excentricidad máxima, que es menor o igual a K sub B. Entonces, como aquí vamos a tener una excentricidad uniforme, no tenemos problema, pero esta excentricidad de aquí no podríamos aumentarla, porque al aumentarla nos estamos saliendo del núcleo central y nos va a producir torsión. Ese es el único cuidado que hay que tener en el sistema prepensado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, creo que no hay ninguna pregunta. Bien. En este sistema prepensado existen dos métodos. Uno es con cables adheridos y otro es con cables no adheridos. El sistema normal que se utiliza es con cables adheridos. ¿Qué quiere decir? Que se estiran los cables, se vacía el hormigón y el cemento o el concreto está abrazando al acero. Por consiguiente, el rato que se sueltan lentamente los anclajes en este punto, empieza a transmitir esta reacción al hormigón produciendo la compresión perfecta en toda la estructura. Eso se llama con cables adheridos. En este caso no necesitamos hacer nada porque el mismo hormigón está abrazando a los aceros que están colocados aquí y el acero al tratar de retornar a su tamaño original está haciendo de que se presente la compresión pura. Ese es en el caso de cables adheridos. El otro sistema que se tiene es el sistema con cables no adheridos. ¿Qué quiere decir? Que se coloca una vaina aquí y dentro de la vaina está el cable y se lo estira. Entonces, el dato que nosotros queremos transmitir, después se vacía el hormigón aquí, pero acuérdense que el vaciado del hormigón ya tiene que tener la vaina. Se pasan los cables y se los va soltando lentamente los anclajes. En este caso, el cable está libre dentro de la vaina, que puede ser un tubo de luz. Está libre, por consiguiente no hay adherencia entre el hormigón y el acero. En este caso hay que colocar cuñas aquí y cuñas aquí. Entonces, estas cuñas, al tratar de retornar el cable a su posición, estos cables van ingresando dentro del hormigón, produciendo la compresión de la estructura. ¿En qué caso es conveniente utilizar cables adheridos y en qué caso es conveniente utilizar cables no adheridos? En el caso de, por ejemplo, de viguetas prefabricadas que se utilizan en losas de edificios que hemos visto nosotros, bueno, en edificios no, pero en viviendas, nosotros vemos que tenemos viguetas prefabricadas con plastoform o con elementos cerámicos. Allá es necesario colocar cables adheridos. Porque esto, cuando uno va a tienda y compra y dice, necesito, qué sé yo, 20 viguetas de 540, 40 viguetas de 480, no creen que se los van a fabricar ese rato, sino que directamente dice, mañana en la obra se lo vamos a entregar. ¿Dónde es la obra? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no están fabricando en ese momento, porque es imposible que de un día para otro haya fraguado el hormigón. Entonces, ¿qué se hace? Se produce en serie. ¿Qué quiere decir producir en serie? Este campo de tesado es una mesa. En Santa Cruz, por ejemplo, Concretec tiene una mesa de 110 metros de largo. Y allá estiran los cables en su posición definitiva. Como son cables rectos, no tienen que medir nada, ya tienen sus funciones. Entonces jalan los cables y después en los 110 metros vacían hormigón en el número de viguetas que se tenga.
Entonces, están fabricando, qué sé yo, 500 metros lineales o 1000 metros lineales en un solo momento. Ya para el fraguado le meten acelerante fraguado y hacen el curado con vapor. Eso acelera el tiempo de fraguado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rato que se sueltan los cables, todos los 110 metros están comprimidos. Entonces no se tiene que hacer nada. Quiere decir que lo único que hacen es ir seccionando de acuerdo al tamaño del pedido del cliente, ya que la compresión es uniforme en todo esto. En cambio, si nosotros trabajamos con cables no adheridos y nosotros queremos seccionar esto, revienta el cable y revienta la estructura. Entonces, para elementos prefabricados, es recomendable utilizar el sistema preesforzado, pretensado, con cables adheridos. Ahora, si uno quiere hacer el puente, un sistema pretensado, el puente tiene una distancia fija, no necesitamos cortar segmentos, entonces se puede trabajar con cables no adheridos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no existe una pérdida por fricción, que son las pérdidas que se producen justamente en el sistema posttensado cuando es curvo. Aquí, como están los cables dentro de la vaina, entonces estamos estirando libremente los cables y no existe la pérdida por fricción. Es una pérdida menos. Pero sí va a haber la pérdida por hundimiento de anclaje. El cono del anclaje aquí, la cuña va a ir ingresando y aquí también va a ir ingresando. Entonces hay pérdida por hundimiento de anclaje, pero no hay pérdida por fricción. Son diferentes métodos que se utilizan que son convenientes. Ya más adelante vamos a ver cuándo se debe hacer un sistema pretensado y cuándo se debe hacer un sistema posttensado. Aquí, las características de este sistema. Tenemos piezas prefabricadas. Para prefabricación es excelente este sistema porque siempre lo único que hacemos es estirar cables dentro de un campo de tesado y vaciar. No nos tenemos que preocupar por catenarias, ni abscisas, ni ordenadas, no tenemos que preocupar por nada. Ya ha sido calculada para este tipo de elementos. Si ustedes se han fijado en las viguetas prefabricadas, son dos tipos nada más. Las viguetas de 10 centímetros y 2 centímetros, con 3 cables o con 2 cables. Pero en todos los casos, ustedes se van a fijar que en la vigueta, aquí abajo hay 3 cables o torones y aquí arriba hay 1. Entonces, con los de abajo, obviamente estamos logrando la deflexión de la pieza. ¿No es verdad? Estamos logrando que esto se deflecte hacia arriba. Pero estarían saliéndonos del núcleo central, porque la resultante estaría por aquí abajo. Este cable que está aquí arriba es el que nos hace que siempre entremos dentro del núcleo central. Ahora es que se ve un cable arriba y 2 o 3 cables en la parte de abajo. El preesfuerzo se aplica al cable antes del vaciado del hormigón. Primero se estiran los cables, cuando se ha alcanzado la tensión que se quiere, recién se vacía el hormigón, y una vez que el hormigón ha adquirido su resistencia cilíndrica correspondiente, recién se procede al soltado lento de los cables para que transmita su reacción al hormigón y produzca la compresión de la pieza. El anclaje se da por adherencia. Este es en el caso de cables adheridos, como ya les decía. La acción del preesfuerzo es interna. Bueno, la reacción del hormigón va comprimiendo la reacción del acero, el rato que trata de volver a su tamaño inicial, va comprimiendo el hormigón. En este caso el acero tiene trayectoria recta, no podemos hacer unos cables curvos aquí, como vamos a ver en el sistema posttensado. Aquí el cable es totalmente recto. Las piezas son generalmente simplemente apoyadas. Sí, porque no tenemos acero para que se cumpla, por ejemplo, una viga continua. En una viga continua, ¿qué es lo que se debe cumplir? Que la sumatoria de momentos en el nudo sea igual a 0. Esa es la condición de elasticidad de una estructura. Pero como son elementos prefabricados, están simplemente apoyados en las vigas. Y al estar simplemente apoyados en las vigas, entonces no hay continuidad. Por eso que solamente en esta etapa se hacen viguetas prefabricadas para el vaciado de losas. ¿Alguna pregunta?
Aquí hay una pregunta. ¿Cuándo demora la prefabricación de estos elementos? Bien, cuando estamos haciendo el prefabricado, por ejemplo, estamos viendo aquí que esta es una mesa de tesado, esta de aquí. Estamos viendo el campo de tesado viene desde aquí hasta aquí, es el campo de tesado. Entonces, estos cables ya tienen su posición definitiva, ya han sido calculados en qué altura tienen que estar. Entonces, el cable se lo ancla de un lado y se estira de este otro lado. Una vez que se ha estirado, recién se vacía este elemento, que ya les digo, en el caso de Concretec, son 110 metros de largo. Entonces se estiran los cables, se vacía estos elementos con un acelerante fraguado y además se les coloca vapor para acelerar. Entonces, en el transcurso de 3 días ya se tiene la resistencia necesaria del hormigón, porque no ha de salir de la fábrica directamente a trabajar. De la fábrica va a ir a los repartidores, del repartidor va a ir a la obra. Entonces, todo ese tiempo va endureciendo el hormigón. Pero el fraguado inicial ya se lo ha dado a través del acelerante fraguado y de la curación a través de vapor. ¿Está claro? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Estos elementos prefabricados ¿no tendrían menos vida útil si la cuña es solo, si solo sería cuña por adherencia? En la cuña por adherencia, o sea, cuando es por adherencia, todo el hormigón está bebiendo el hormigón y el cable, entonces no, la compresión es uniforme en todo lado. Entonces, lo único que podía ser el hundimiento de anclaje, que el anclaje vaya recorriéndose y haya pérdidas. Por eso que les digo que la pérdida que se considera es un 20%, que está incluyendo el hundimiento de anclaje. ¿Me queda? ¿Sí? Hay otra pregunta. ¿El cable que está en la parte superior no trabaja la flexión? No. El cable que está en la parte superior, en la parte de aquí, la única función que tiene es que la resultante de tensiones caiga dentro del núcleo central. Si yo tengo 3 cables aquí que me está produciendo la deformación de la estructura, entonces la resultante estaría aquí abajo, estoy fuera del núcleo central, con el riesgo de que se produzca torsión. Entonces, este de aquí, si yo suelto 1, 2 y mi resultante está alrededor de esto, dentro del núcleo central. Y el rato que yo suelte este más, se va a bajar aquí abajo. Entonces, la excentricidad máxima que yo tengo es esta. Por eso digo que la excentricidad máxima es menor o igual al K sub B. Cuanto mayor excentricidad tengamos, estamos yendo del lado de la economía, ya que el momento interno, acuérdense que es preesfuerzo por la excentricidad. Si aumento la excentricidad, disminuye el preesfuerzo para una misma tensión. Por consiguiente, yo estoy logrando economía en mi estructura al lograr la máxima excentricidad, que no puedo superar esto. ¿En qué tiempo se debe soltar los cables? En los cables adheridos sería después de que llegue la resistencia cilíndrica al concreto. Ingeniero, en los cables de 110 metros, la distribución de fuerza de tracción en el cable es uniforme. No tiene, porque acuérdense que el cable trata de volver a su posición inicial uniformemente en toda su longitud. No es que solamente en los apoyos estamos haciendo la compresión. El cable en todo su largo está queriendo volver a su tamaño. Entonces la compresión que se produce aquí es uniforme. Por eso que yo puedo cortar en cualquier sector y la compresión que se produce aquí es la misma que aquí, la misma que aquí, la misma que aquí. No hay ningún problema de esto. Otra pregunta dice, ¿en qué tiempo se debe soltar los cables en los cables adheridos? ¿Sería después de que llega la resistencia cilíndrica del concreto? No necesariamente. Acuérdense que hemos logrado con acelerante fraguado, hemos logrado que el hormigón frague antes. Además de que el momento que sale de la mesa y es cortado, igual sigue siendo el hormigón hasta que sea colocado en obra. Entonces hemos colocado acelerante fraguado, hemos colocado vapor para acelerar. El momento que sale de la mesa y es cortado está con un 60% o 70% de resistencia cilíndrica, con el entendido de que hasta que llegue a la obra va a alcanzar la resistencia cilíndrica cuando empiece a trabajar. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero,
cuando se hace el seccionado de las piezas en la mesa de vaciado, ¿cómo se evita que se produzca el efecto de chicotazo al cortar por el medio de la viga presforzada? No se presenta el chicotazo porque no lo estamos cortando de golpe. Estamos seccionándolo aquí y según vayamos cortando se empieza a comprimir. Esta parte ya está comprimida. O sea, ya está comprimido esto. Lo único que vamos a ver es que cuando sean elementos pequeños, se va a deformar nuestra estructura hacia arriba. Ustedes van a ver que todas las viguetas prefabricadas, ustedes la apoyan sobre dos apoyos cualquiera y tienen una deformación hacia arriba, que es la contraflecha que se crea. Pero ese es un chicotazo, sino que el rato que hemos soltado el cable de aquí, la compresión aquí es uniforme. Ya no hay el chicotazo que se podría producir si soltamos de golpe este de aquí. Ahí sí se produciría un chicotazo aquí y rompería la estructura. Pero al rato de cortar, ya está comprimida toda la estructura. O sea, no hay el problema del chicotazo. ¿Alguna pregunta más? Las vigas pretensadas entonces están estandarizadas respecto al esfuerzo que pueden soportar. O sea, en toda viga sus cables tienen esa tensión. Sí. Casi todas las viguetas que han sido prefabricadas, ya les digo, solamente hay alturas de 10 centímetros, de 12 centímetros, y está estandarizado 3 cables abajo y uno arriba, o 2 cables abajo y uno arriba. Yo nunca he recomendado colocar viguetas de más de 5 metros. El problema es que se puede producir torsión en el momento de la deflexión misma. O sea, viguetas muy largas, acuérdense que son muy esbeltas, tienen el riesgo, el problema de que en cualquier momento pueden, con el efecto de un sismo, por ejemplo, que chicotea hacia arriba y nuestra losa se deforme hacia arriba, y como no tenemos acero, empieza a reventar las viguetas. Entonces, para edificios, yo no recomiendo la utilización de viguetas. Para edificios, necesariamente calculen losas nervadas en una dirección o losas nervadas en 2 direcciones, pero no viguetas prefabricadas. Para esto es bueno que aclaremos y tengamos presente algo. Cuando estemos hablando de losas alivianadas, estamos hablando de viguetas. Cuando estamos hablando de losas nervadas, estamos hablando de nervios. Y en el nervio nosotros colocamos la armadura de fierro que queremos, que veamos necesaria. En cambio, la vigueta son fierros de 3.7 milímetros, cables de 3.7 milímetros, que son los compostensados. Entonces, cuando uno sabe que va a tener esta vigueta, va a recibir una carga distribuida, se colocan 2 viguetas uno al lado del otro para aguantar el muro. Pero solamente teníamos, en el caso de viguetas, es como si fuera una losa nervada en una sola dirección. Para edificios no utilicen viguetas, utilicen losas nervadas en una dirección y mejor losas nervadas en 2 direcciones. ¿Alguna pregunta más? Bien, con esta aclaración, no habiendo más preguntas, nos vamos a dar por terminada esta clase. Les vuelvo a repetir, ustedes tienen el documento ya en su computadora. Si repasen todo lo que hemos avanzado hoy día, y si alguno mañana tiene una duda, con toda confianza pregunte. No quiere decir que el tema avanzado es solamente de preguntas, pueden ser temas anteriores también, porque las dudas obviamente van a ir apareciendo según vayan entendiendo ustedes exactamente cuál es el comportamiento del mismo reforzado. Aquí hay una pregunta más. ¿Las luces de las viguetas pretensadas deben ser menores a 5 metros como máximo? Yo les digo que sí, a pesar de que en algunos edificios están colocando hasta 6 metros. El problema es que al ser 10 centímetros de alto y tener un alma de 3 centímetros, se considera un elemento totalmente esbelto. Y cuando tenemos una estructura esbelta, el efecto de torsión se puede manifestar en cualquier momento. Torcerse la vigueta y ese momento colapsa. Si se tuerce una vigueta, entra en torsión, va a colapsar, porque va a reventar, porque tiene una tensión interna de deformación. Por eso es que en un sistema preesforzado no se debe preesforzar en curva. Se preesfuerza siempre en recta, evitando la torsión. Ahora, si existe un voladizo, por ejemplo, en esta vigueta, o en este nervio que yo diga, yo tengo una losa aquí, ok. En la vigueta no puedo hacer nada.
pero en el nervio que yo haga puedo colocar estribos aquí que me aguanten este voladizo, pero el tesado es longitudinal, no es torsional. ¿Alguna pregunta más? Bien, con esto vamos a dar por terminada la clase. Les agradezco a todos y nos vemos el día jueves. Gracias, Inge. ¿Qué has hecho? ¿Salí?